Hola, hola, ¿cómo estás? Este es tu amigo Iván Malabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan para este repaso de la lección. Estamos ya en la tercera semana de la lección de la escuela sabática correspondiente al segundo trimestre del año 2015. Estamos examinando el libro de Lucas. El libro de Lucas nos está dando mucha luz esta semana y quiere apuntalar un asunto básico, un asunto en el que tú y yo debemos estar bien claritos. ¿Cuál es? Pues la divinidad de Cristo. Nos habla el libro de Lucas acerca de quién es Jesús, quién es Jesucristo. Esa es la lección de esta semana. El versículo de memoria se encuentra en Lucas capítulo 9, verso 20. ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro hace una declaración de fe tremenda, una declaración de fe que pasa, trasciende el tema de los siglos. Hace una declaración de fe y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es en realidad nuestra posición. Esa debe ser nuestra respuesta, la respuesta que nos debe acompañar a lo largo de los siglos. La pregunta no es un artilugio filosófico ni sociológico, nos dice la lección. Llega al centro de quienes son los seres humanos y aún más importante, les ofrece la eternidad. Mis amigos, Jesucristo puede ser lo que mucha gente puede pensar. Algunos piensan que Jesucristo fue un revolucionario, una persona docta, un gran maestro, un gran profeta, pero más allá de eso, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es por cuya palabra los mundos existen. Jesucristo es quien habla y aún su voz es escuchada más allá de la muerte. Jesucristo es el centro de nuestra fe. Una vez un profesor nos dijo que mucho estamos haciendo énfasis en la persona de Jesucristo. ¿Y dónde está el Padre? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Jesucristo es el medio por el cual el Padre está reconciliando consigo mismo al mundo. Fue el ministerio de Cristo el que nos hizo entender mejor la disposición del Padre. Fue el ministerio de Cristo en la tierra y fue a través de su sagrada palabra que nosotros podemos conocer a ese Jesucristo, porque en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que vamos a empezar con este estudio de quién es Jesucristo. Vamos a orar para eso. Ahí donde estás, inclina el rostro y vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias, porque tú nos das los estudios bíblicos para seguir creciendo. Y ahora tenemos este estudio bíblico de la lección de la escuela sabática. Acompáñanos, Señor, por Jesús. Amén. Mi amigo y mi amiga que estás allí, al otro lado, ¿dónde estarás? No sé dónde estás. De repente estás aquí en el Perú, muy cerca. De repente estás en otro país, en Bolivia, en Chile, en Ecuador. De repente estás en México, en Estados Unidos. De repente estás cruzando los mares, por China, por Japón, o por Europa, por África, donde sea que estés. Somos una familia, estamos unidos en la fe. Y aunque nuestra manera de hablar sea diferente, las fuerzas de voz sean diferentes, estamos unidos en un mismo corazón, el corazón de la esperanza bienaventurada del pronto retorno de Cristo. Muy bien, cuando Jesucristo, dice en nuestra lección, Jesucristo fue llevado a Nazaret, Nazaret estaba esperando escuchar a su hijo, un hijo que había salido hacía años, había vivido entre ellos, pero ahora volvía, y ahora volvía como un maestro reconocido. En Lucas 4, 16 al 30 encontramos pues que la gente reaccionó mal. La gente, después que escuchó hablar el mensaje poderoso de Jesucristo, quisieron despeñarlo, quisieron eliminarlo, quisieron matarlo, se sintieron ofendidos. ¿Pero por qué se sintieron ofendidos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué se sintieron ofendidos esta gente que rodeaba a Jesús? ¿Acaso Jesús no les estaba diciendo la verdad?
Pues claro, Jesús les estaba diciendo la verdad, pero lamentablemente a veces la gente no está dispuesta a escuchar la verdad. A veces la gente está más dispuesta a escuchar un mensaje bonito, un mensaje halagador. Jesucristo los denunció. Jesucristo les dijo que Él era el Cristo, que Él era de quien hablaban los profetas. Pero al sentirse denunciados, al sentirse reprendidos por la dureza de su corazón, quisieron matarlo. Luego tenemos Lucas 7, 17 al 22, a un Juan el Bautista. Un Juan el Bautista que está detenido por culpa de Herodes, por decir la verdad, por hacer lo bueno. La Biblia no nos enseña que por hacer el bien nos va a ir siempre bien. A veces nos va a ir mal. A veces incluso va a ser necesario arrostrar la muerte. Y hay cristianos que se desaniman. Pero no porque se desanimó un cristiano lo vamos a desechar. Ya ven ustedes la historia entre Bernabé, Pablo y Marcos. Cuando hubo un problema, Marcos se desanimó y volvió a la casa paterna, a la casa materna. Y Pablo lo canceló. Pablo dijo, no sirve para el ministerio porque se necesita para ser pastor arrojo, audacia, valor, incluso estar dispuestos a dar hasta la vida. Pero después, y años después, cuando tenían que retornar en el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé se separan por una discusión. ¿Cuál era la discusión? Que Bernabé quería llevar a Marcos. Entonces Bernabé se fue con Marcos por un lado y Pablo se fue por otro lado con Silas. Y ahí encontramos, ¿verdad? Cómo es que a veces los cristianos sinceros pueden desanimarse, pero después toman de nuevo las funciones de seguir adelante en el camino cristiano. Entonces Juan, ahí lo vemos un tanto desanimado, y le dice a sus discípulos, vayan a preguntar a Jesús. Y la pregunta duele, la pregunta en realidad choca, la pregunta que es el resultado de un hombre que sufre. Las cárceles desde aquella época no eran cárceles como las que pueden haber en los países desarrollados. Eran cárceles que se habían construido en la roca misma, en la piedra viva, frías, húmedas, muchas veces con bacterias, donde hacían sus necesidades las mismas personas, probablemente en las mismas cárceles, tenían que soportar el pestilente olor, y a eso agréguenle toda la contaminación. Algunas personas salían enfermas de lepra de las cárceles, y allí en un estado deplorable, un desanimado, un quebrantado Juan hace la pregunta, ¿eres tú el que habría de venir o hemos de esperar a otro? ¿Acaso Juan no vio la señal del cielo, el Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma? Bueno, esta es otra afirmación, de que aún siendo cristianos obedientes puede que nos vaya mal. ¿Por qué estaba así Juan? Porque estaba sufriendo. ¿Y Jesús respondió su pregunta de manera directa? No, Jesús no respondió la pregunta de manera directa, sino que lo hizo con actos, con hechos. ¿Cuántas veces tú y yo debemos hablar con hechos? ¿Se acuerdan ustedes de cómo los cristianos eran recién convertidos, los griegos cuando eran recién convertidos, se les insinuó que ellos debían ser personas que debían circuncidarse también y participar de las leyes judaizantes? Y luego Pablo llevó este caso al Congreso de Jerusalén y se decidió que no. ¿Se acuerdan ustedes de ese evento, de ese hecho? Pues entonces ahí también vemos cómo la iglesia se cuidó de no cargar a los cristianos conversos griegos de cosas que no eran importantes para su salvación. Entonces aquí tenemos que Jesucristo no le responde directamente, pero con evidencias le muestra que Él es el Hijo de Dios. Más allá de cargarnos con discusiones entre nosotros para probar quién es mejor y más entendido en la Biblia, nuestra vida tiene que reflejar que somos hijos de Dios. Y quién es la mejor o el mejor o los mejores jueces de nuestro cristianismo son nuestra casa, nuestro cónyuge, nuestros hijos, son los mejores
mejores jueces. Ellos pueden dar fe de cómo está nuestra vida. A veces nos falta mucho el manejo de emociones. Nos enojamos muy rápido, perdemos la paciencia, somos muy ansiosos y herimos a las personas. O de repente los problemas de la calle los traemos a casa y nos descargamos y nos desquitamos con nuestros seres queridos. Eso ya no es cristianismo. Necesitamos nosotros llevar la lección de escuela sabática al campo de lo práctico, no solo dejar la lección en el campo de lo teológico, de lo etéreo, sino hay que traerlo a la vida práctica. Entonces Jesucristo en Lucas 1, 31, 32, 35 y el 2:11, ¿qué indican estos versículos acerca de quién es realmente Jesús? Jesús es el que fue anunciado por las profecías. Jesús es Dios. Jesús es Dios. A mí me encanta esta cita del deseado de todas las gentes, 410. Mi Padre que está en los cielos, como para recordar a sus discípulos que, mientras que por su humanidad está vinculado con ellos, participa de sus pruebas y simpatiza con ellos en sus sufrimientos. Por su divinidad está unido al trono infinito. Amén. Por su divinidad es Dios, pero por su humanidad está contigo, simpatiza contigo, está allí a tu lado. Está dispuesto a ayudarte en medio de tus pruebas, de tus pesares, porque Él fue tentado y probado primero que nadie. Entonces, asimismo, al mismo tiempo, el título Hijo de Dios no solo afirma la posición de Cristo en la deidad, sino también revela la estrecha e íntima relación que Jesús tuvo con Dios el Padre mientras estuvo en esta tierra. Él es el Hijo de Dios. Tú también eres una hija de Dios. Tú también eres un hijo de Dios. Por lo tanto, Cristo es nuestro hermano mayor. Es el hermano bueno, el hermano grande que nos hubiera gustado tener. Es hermano amoroso, firme, cariñoso, que está dispuesto a ayudarnos, pero también el hermano justo que está dispuesto a corregirnos cuando estamos mal. Es ese hermano irreprensible el cual nos hubiera gustado tener, al cual admirar, al cual seguir, al cual encomiar, al cual elogiar, ese hermano que fuera nuestro modelo a quien seguir. Él es el Hijo del Hombre. Su manera favorita de designarse a sí mismo fue Hijo del Hombre. Y nadie le llamó así por ese título. Nadie. Todos le llamaron Hijo de Dios. Pero él a sí mismo se hacía llamar el Hijo del Hombre. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. ¡Qué maravilla! Cristo es Dios, pero a la vez es hombre. ¿Cómo podemos explicar eso? Escapa a nuestro entendimiento, escapa a nuestro pensamiento. Eso debiéramos nosotros asegurarlo como profesión de fe. Así como en Lucas 9, 18 al 27, Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que sois? Y esa pregunta te la hace hoy Jesucristo a ti. ¿Quién soy? ¿Quién soy? La pregunta que hizo Jesús hace 2000 años todavía es para hoy, para ti. Y nuestra única respuesta es la respuesta de Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Esa es la respuesta que tú y yo debemos dar. Tú eres el Dios de mi vida. Nuestro conocimiento de Jesús jamás puede ser de segunda mano. Nosotros podemos conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Necesitamos tener un encuentro diario, cercano con Dios. Y esto no es un romance, esto es una práctica constante y diaria que tú y yo debemos seguir todos los días. Recuerda, Cristo significa ungido, el Mesías, cuya misión era liberarte a ti de las garras de Satanás. Llegamos al final de nuestro repaso de la lección de esta semana y encontramos que Jesús se transfiguró. El único detalle que agrega Lucas en su relato de la transfiguración en Lucas 9, 27 al 36 es que Jesús buscaba la dirección de Dios. ¿Por qué se transfiguró?
porque quería conversar con los mensajeros divinos acerca de sus últimos momentos, o también acerca del éxodo celestial, la liberación que se iba a aperturar a partir de su muerte en la cruz. Ahí encontramos la aprobación de Dios. ¿Qué dijo Dios? Este es mi hijo amado, a él oír. Y ahora viene una frase importantísima de la lección. Sin obediencia y lealtad exclusiva a él no hay discipulado. Sin obediencia y exclusiva lealtad a Dios no hay discipulado. Necesitamos, tú y yo, ser verdaderos discípulos. Querido amigo, querida amiga, esta semana la lección está muy interesante. Este ha sido un breve repaso, pero yo te invito a que leas los textos bíblicos, que te engrandezcas en este repaso de la lección. Recuerda, Dios te ama, no lo olvides, pero Él también quiere que tú hagas tu parte. Esta semana hagamos el bien a otros, vivamos el cristianismo. Que Dios te cuide, vamos a orar. Señor, te ruego por la señorita, por el joven, por el hombre, por la mujer, por el niño, por la niña que están escuchando este repaso de la lección. Ayúdalos, Señor. Cuídalos, protégelos, prospéralos, Señor. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén, Señor.